Grabando la clase número 21. Esta es la clase 21. La clase 21 del curso de lineal 2. Debería borrar la pizarra primero, sí. Ya. Esto es de la clase de lineal 1, de la mañana. De almuerzo. Estamos viendo ahí, recién estamos viendo combinaciones lineales. Ok. Yes. Ahora vamos a hablar del doble dual. Por ahí Matías se quejaba de que no entendía el concepto del doble dual aún, o del dual. ¿Qué gracia tiene el dual? Bueno, pero ya vimos ejemplos numéricos ayer, un sistema lineal que había que encontrar el anulador de un espacio, de un subespacio, ¿ya? Y okay, entonces, ¿cuál es la gracia de los duales? Porque lo que uno tiene aquí, uno define el conjunto B dual, que son todas las funciones lineales de B en K, en F, que es el F lineal. Entonces, es completamente diferente del B, porque en el B vienen vectores, pues aquí lo que estoy considerando es otro espacio vectorial donde los objetos no son vectores, sino que son funciones lineales que están definidas de B, ese es el dominio, y van a parar al cuerpo F. Entonces hay una relación entre el espacio B y el B estrella. Y la mejor manera de escribirlo es mediante una forma bilineal que se llama. Que es una función que está definida sobre el producto cartesiano, que es un espacio vectorial original, y este es otro espacio vectorial, pero aquí hay vectores comunes y corrientes, si uno imagina flechas, y aquí hay funciones que van a parar a F. Y esto va a parar a F. ¿Y cómo es? Con un vector B, y hago una función F aquí, lo más natural. El F, que toma valores acá, y lo evalúo en el vector B, y me da un número, que va a parar a F. Entonces, uno a veces usa esta forma bilineal para traducir propiedades de objetos acá, se pueden relacionar con propiedades de objetos aquí, mediante esta transformación lineal. Entonces, por ejemplo, yo puedo darme un subespacio aquí, U, un subespacio en B, y considerar todas las funciones acá que matan a esto. ¿No? Entonces, aquí estaría considerando todas las funciones en U dual, o sea, en U anulador, que eran todas las funciones que matan todo lo que está en U. Entonces, la restricción de esta forma bilineal a me va a dar simplemente el cero. Entonces, digamos que este que está aquí, este subespacio del dual, es el complemento ortogonal de este U, porque todos se aparean, es como si fuera un producto junto, se aparean y da cero. Es como que apuntar en una dirección y que está aquí apuntar en otra. ¿Ya? Entonces, uno también puede definir el concepto de un cociente. Entonces, de un espacio cociente, tengo un espacio vectorial, y aquí puedo considerar me doy un subespacio, y puedo considerar un cierto conjunto que se llama P sobre U, como un cociente. Y aquí simplemente se define abstractamente como lo que se llaman las clases laterales, son familias así. Un vector más U. Y aquí entonces, ¿qué objeto es? Aquí el B varía, ¿ya? El B varía en B, y estos son conjuntos. ¿Ya? No son subespacios porque no necesariamente contienen al cero, porque el B se está fuera, para que contenga al cero debería estar el B aquí adentro, para ser B más menos B igual 0, pero el B no está adentro, creo. Entonces no son subespacios, pero son como trasladados del espacio U, como sumarle un vector es como tomar un subespacio y trasladarlo. Entonces, aquí por eso se llaman las clases laterales. Entonces, yo tengo un conjunto y tiene una estructura de espacio vectorial. Entonces, este espacio vectorial, entonces yo lo puedo aparear con el U, porque el U ortogonal mata a así que va a ser bien definido esto porque va a matar a todo lo que es ambiguo. Entonces, aquí tengo todas estas cosas las vamos a ver eventualmente. Pero estoy tratando de explicar por qué a uno le interesa el espacio dual.
porque esencialmente ya da una herramienta para estudiar B en términos de B dual y viceversa, estudiar B dual en términos de B. Entonces, el concepto aquí se traslada acá y existe lo que se llama esta dualidad. Esto es algo que se usa mucho en matemáticas, por ejemplo, hablando de otro tema que no tiene nada que ver con este curso, ¿ya? Pero, por ejemplo, déjame pensar, entonces, en matemática existen variedades, que son objetos algebraicos, que son conjuntos de soluciones de polinomios, que son variedades que pueden ser de dimensión grande, de 3, 4, aquí en dimensión 3. Entonces, también existe en matemática, en esta parte de geometría, existe una dualidad. Para ciertas variedades existe una dualidad entre las subvariedades de codimensión 1, los hiper, como los hiperespacios, ¿ya? Los que son súper grandes, los ciclos bien grandes de codimensión 1. Por ejemplo, dentro de un cubo podría ser un plano dentro del cubo, porque un plano tiene el cubo tiene dimensión 3, el plano tiene dimensión 2, es codimensión 1. ¿Sí? Y entonces existe una dualidad entre los subespacios de codimensión 1 y los de dimensión 0, por ejemplo, los puntos. Entonces uno quiere estudiar cosas de puntos sobre esta variedad. Para algunas variedades existe una dualidad de los puntos y los subespacios de codimensión 1. Entonces, también uno puede estudiar, también aquí hay un concepto de dualidad que es más avanzado que aquí ya no es lineal, aquí las ecuaciones no son lineales, son cuadráticas, cúbicas, más complicadas. Pero el concepto de dualidad matemática es importante, porque me permite estudiar una estructura relacionando objetos dentro con una forma lineal, con una dualidad. Esto es mucho más complicado, no lo puedo explicar, pero esto de los espacios vectoriales sí podemos entenderlo nosotros, ¿ya? Porque esto es parte del curso. Entonces, por ejemplo, ayer vimos que si uno, ¿qué cosa? Si uno se daba un espacio U con ciertos vectores, ¿ya? Uno entonces, por ejemplo, 3, uno podría considerar espacio el anulador, entonces esto me daba unos ciertos anuladores, no sé cuántas las dimensiones, F1, F2, F1, F2, F3, no sé cuántas. Pero entonces uno puede estudiar funciones lineales o subespacios. O sea, puede trabajar aquí o puede trabajar allá, y hay una dualidad entre ellos. Uno puede hacer ejercicios en un sentido y en otro. Ayer hicimos los dos, porque hicimos el ejemplo 1 donde había que les daba los funcionales, en el ejemplo 1, y en el ejemplo 2 les daba los vectores, y había que pasarse a los funcionales, y de los funcionales a los vectores, y viceversa. Y eso es útil, lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Dice, entonces vamos a empezar aquí con el doble dual. Ese profe ya nos va a complicar la vida, el doble dual. Porque ya teníamos problemas con el dual, ahora va a ser el doble dual, se fue al porcino. Dice, bueno, lo que pasa es que el doble dual es lo mismo que el original. Dice, una pregunta sobre las bases duales que no respondimos en la última sección fue si cualquier base, entonces recuerden que si tengo aquí B, un espacio vectorial de partida y me doy una base, entonces yo le puedo asignar a este espacio dual y a esta base le puedo asignar la base dual. Entonces esta base, esta base era B1 hasta Bn, nosotros le podríamos asignar lo que se llamaba la base dual, que es F1 hasta Fn, que aquí es la base dual. ¿Y cómo se definía esto? Se definían los operadores así, Fi de Bj era en delta de Kronecker. Esa era la base dual, hicimos un ejemplo ya, dado una base, cómo hallar la dual, y el problema, dice, lo que no respondimos, dice el autor, es que si es que toda base de acá, la pregunta es, toda base que yo me dé aquí, que capaz que no sea de esta forma, que podríamos cambiar el nombre, me doy una base C de acá, ¿será esta de la forma B dual para alguna B de acá? Esa es la pregunta que quiere responder el autor, o los autores. ¿Será cierto que si me doy una base del dual, realmente será de esta forma? Es decir, será de esta forma, es decir, existirán vectores
aquí, una base acá, hasta que cuando yo a esta base le asigne su base dual, me dé exactamente la base con la que partí. Y eso, la respuesta es sí, ¿verdad? Pero de manera no trivial, ¿verdad? Porque aquí vamos a ver por qué es no trivial la respuesta. Y según una pregunta que no respondimos la sesión anterior, fue si toda base de B dual es la base dual de alguna base de D. Esa es la pregunta. Si toda base C de B dual es la base dual de alguna base de D. Eso es lo que estoy preguntando. Una manera de responder esta pregunta es considerar el dual del dual. Profe, ¿cuál era C? C, una base dada cualquiera. Una base dada cualquiera. Dual. ¿Ya? Me doy una base cualquiera del dual, una C, y la pregunta es si será la dual de alguna base del espacio original. Eso. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al B yo le asigno el B dual. Ya, pero es que este también es un espacio vectorial, así que aquí le puedo asignar el dual también. Ya, para no escribir tanto paréntesis que se escribe así, ¿no? Este se llama el doble dual. ¿Eh? Y lo que voy a hacer aquí, es voy a ver que este espacio doble dual y el B son naturalmente isomorfos. Existe un isomorfismo natural. Entre B y el doble dual. Recuerden ustedes que el B y el B dual tienen la misma dimensión. Eso lo demostramos, lo mencioné hace tiempo. Bueno, aquí está. Tiene dimensión N, la base dual tiene la misma dimensión N. Así que estos espacios tienen la misma dimensión. Y dos espacios vectoriales sobre un cuerpo F de la misma dimensión siempre son isomorfos porque tienen la misma dimensión. Claro, pero el isomorfismo no es natural porque tendría que elegir una base acá. Elijo una base, le asigno la dual y eso me define el isomorfismo porque yo siempre puedo definir un isomorfismo entre dos espacios de la misma dimensión diciendo dónde mando una base. Y yo puedo definir el isomorfismo aquí mandando la base que yo elegí a la dual. Y ahí está definido el isomorfismo. Pero ese isomorfismo no es natural porque depende de una elección, de la elección de la base. Pues si viene otro consumidor, otro lector, qué sé yo, otro alumno, otro matemático, y dice, no, pues no me gustó la base que elegiste, voy a cambiar, voy a elegir otra. Y ahí yo tengo otro isomorfismo y a mí me gusta el mío, no el tuyo. Toma, ya, me gusta el mismo, entonces no se ponen de acuerdo, no es natural el isomorfismo, depende de una elección. Ya, pero lo que yo digo aquí, bueno, entonces si el B es isomorfo al B dual de una manera no natural, o depende de una elección. Pero si esto es cierto, entonces, bueno, lo repito, el B dual también va a ser isomorfo al su dual. Con otra elección, la elección de la base. Aquí elijo una base, me da esta y esta, le asigno otra. Y entonces estos son el B y el B doble son isomorfos, pero no naturalmente, porque depende de una base que elija. Pero lo que digo es que existe un isomorfismo que es natural, que no tiene que depender de ninguna elección de ninguna base. Entonces, existe el isomorfismo natural entre B y B dual y quiero definirlo. Aquí está. Le voy a llamar L porque no depende de nada, de ninguna base. ¿Cómo voy a elegir? ¿Cómo lo voy a definir? Ok. Entonces, a un vector alfa lo voy a enviar. ¿A dónde está? ¿Dónde tengo que enviarlo? ¿Dónde tengo que enviarlo esto? Tengo que enviarlo al dual de este espacio. Entonces tengo que lo que mande aquí tiene que ser un funcional, una función lineal que parta de acá. Entonces, tengo que mandarlo a una función que esté en el dual del dual, así, míralo así. Entonces, ¿qué significa el dual de un espacio? Son todas las funciones del espacio en el cuerpo. Entonces necesito definir una función que vaya de B dual a F. Esto ya parece F-Gonza, ¿no es cierto? Entonces,
Aquí le vamos a llamar a este gallo, le vamos a llamar F alfa. Sorry, L alfa. Entonces, el alfa lo mando a L alfa. ¿Qué cosa es L alfa? Es una función lineal que va de B dual en F. Ya, pero yo tengo que definir esto. ¿Cómo lo defino? Bueno, entonces, ¿qué hago? L alfa, tengo que aplicárselo a un vector acá. Pero es que un vector acá es un funcional lineal, pues, F. ¿Ya? ¿Y ese dónde va a parar? F de alfa. Es un elemento en F, en el cuerpo, claro. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy definiendo este L mayúsculo, se define así. L evaluado en alfa va a ser este operador, L sub alfa. ¿Cómo está definido el L sub alfa? Está definido de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que hacer L alfa F, va a ser L sub alfa en F, esto va a ser F evaluado en alfa. Es bastante rebuscada la definición. Ya, pero lo mejor es, para evitar estas pequeñas, porque mira, aquí tengo L de paréntesis alfa de paréntesis F igual F de mucho paréntesis. Entonces, mejor no hacer esto, tengo que mirarla así. Esta es la función L, tomando un alfa al operador L alfa. Y después, si me preguntan cuál es el operador L alfa, escucha, aquí está el operador L alfa. Hace esto, L alfa en un F, luego evalúa el F en el alfa que estoy considerando. Eso es todo. Déjense de molestar. Eso, sí, bueno, no se trata así a la persona que pregunta, pero esa es la idea. No necesito estar todo el tiempo diciendo cuál es la definición. Eso es lo que, porque si no, por tiempo evidente. L de B en B dual dual. ¿Y cuál es la definición? A un alfa lo manda a L alfa. Ya, pero yo necesito ¿qué cosa es L alfa? Es que L alfa es funcional. Que una F le hace esto. Para todo F en B dual. Esa es la definición oficial de este operador. Ok, déjame ver. Entonces, entonces aquí lo escriben de la manera que, entonces, esta fórmula que está aquí, L alfa, igual es la que está en el libro. Es la manera. Si alfa es un vector, entonces, dice, si alfa es un vector en B, entonces alfa induce un funcional lineal L alfa sobre el B dual. Sobre el dual. El B dual. ¿Cómo se define L alfa en F? F dual. Para todo F en el B dual. Y entonces, quiero demostrar yo que este es lineal. O sea, primero, mira, hay dos cosas por demostrar. Entonces, aquí donde hay que tener cuidado porque puede llevar a confusión. Ok, entonces, ¿qué opera? Esta es una aplicación. La B, el conjunto por el momento, va del B el doble igual. Y lo vamos a escribir así. ¿No? Igual del 2. ¿Y qué hace? A un alfa lo manda a una función lineal que está. Entonces tengo que. Entonces hay que demostrar. Por demostrar que E de alfa realmente pertenece. O sea, quiero demostrar que realmente estoy llegando al correo. Que este realmente está acá. ¿No? Por demostrar que L sub alfa realmente está en el dual del dual. Realmente está acá. ¿Qué significa esto? Es decir, que L alfa es realmente un operador lineal. Es decir, que L alfa es lineal. Para que realmente esté en el dual del dual, porque el dual de algo, sea lo que sea, W, B estrella, U, el dual de algo son todas las funciones lineales definidas sobre este algo y que van a parar a F. Entonces tengo que demostrar que esto es lineal. Es decir, es lineal. ¿Y qué significa eso? Que tengo que demostrar que si yo tomo una combinación lineal de vectores aquí, ¿cómo son los vectores? Son así, funcionales. Este sea un constante, este es otro funcional. Entonces, ¿qué tengo que demostrar? Que esto se parte en suma y el exponente sale fuera. Claro, pero esto, ¿qué cosa es? Por definición, es F más C por G evaluado en alfa, y esto es F de alfa, más CG en alfa, pero eso se definió como C por G de alfa.
Entonces, este que está aquí es L alfa F, y este es un constante L alfa G. Ya, así que realmente es lineal, correcto. Es cierto que es lineal. Se respeta la suma y el producto por escalar. O sea que lo único que he demostrado hasta ahora es que esta es una función de conjuntos que toma elementos en este espacio vectorial y los manda a este espacio vectorial porque esto realmente pertenece acá. ¿Ya? Es todo lo que he demostrado. Todavía tengo que demostrar que este operador es lineal. Ahora hay que demostrar que este L mayúsculo es lineal. ¿Qué significa eso? Que L de alfa más C por beta es L de alfa más C por L de beta. ¿Cachai? Es otra cosa distinta a la que estoy demostrando. Aquí, con esta demostración de linealidad, solamente demostré que el L alfa realmente pertenece acá. Y ahora quiero demostrar que esta es una aplicación lineal. Entonces, esto que está aquí, esta verificación no es la misma que esta. ¿Cachai? Que aquí tengo el alfa en un índice, y aquí están los F y CG, y aquí el alfa no es un índice, es una variable. Es una diferencia sutil, pero es diferente. Eso es más. Ah, ya, pues, ¿qué significa eso? ¿Qué significa esa demostración? Que L alfa más C por beta sea L de alfa más C. Profe, Diga. entonces el L sub alfa son todos los funcionales lineales del espacio dual evaluados en alfa. ¿No? ¿Qué dijo? No, el alfa está fijo. L alfa es un funcional lineal. Para un alfa Y dado, el L alfa es un funcional lineal que está definido sobre el dual. Es el dual del dual. Este, este aquí es un funcional lineal. Y si varío el alfa, me da otro. Porque el alfa va variando. Entonces aquí, cada alfa me da un funcional lineal. Eso es todo lo que demostré. Si cambio aquí a un beta, me da otro L beta, otro funcional lineal. Y todo lo que he hecho es demostrar que el L alfa y el L beta para un alfa o beta fijo, para un índice fijo, es lineal. Ahora esta es otra cosa. Ahora estoy demostrando que esta función, este funcional es lineal sobre todo este espacio, entonces ahora tengo que considerarla. Aquí solamente estoy considerando las sumas de funciones, ¿sí? Y ahora aquí tengo que considerar las sumas de vectores. Ya quiero demostrar esto. ¿Qué es lo único? ¿Qué significa esto? Pero es que L de algo es esto, L de A más L de cualquier cosa, póngala, ese vector póngalo acá. Estoy demostrando esto. Yo quiero demostrar que esto es cierto. Que L de algo es L sub algo. Para ese L sub. ¿Y cómo demuestro que estos dos funcionales son iguales? Viendo que son iguales en cada, viendo que son iguales en cada funcional. Entonces yo ahora evalúo en un arbitrario. Todo esto pregunta, ¿no? No sé si será cierto. Ya, pero esto, ¿cómo se define? L sub cualquier cosa de F es F evaluado acá. Esto tiene que ser para todo F, ¿ya? Porque es una igualdad de funcional, de funciones definidas cuyas variables son Fs, que son otras funciones. Eso, para todo F. Ya, pero ¿qué cosa es? Ok, y esto por definición es simplemente N más C, L, beta, F, por definición de sumas, de sumas de operadores, eso. Y ahora, ¿qué tengo acá? F de alfa más C, F de beta. Eso es lo que me estoy preguntando, si F de alfa más C beta es F de... Claro que sí, ¿cierto? Ok, estoy cierto con eso. Me mato. ¿Cierto? Pues, ¿dónde está F aquí para todo F? ¿Dónde? Perdón. ¿Cierto? Pues F está en B, igual, por lo tanto, F es lineal, por definición. Lo que está en esa funciones lineales. Eso que es cierto. Ahí tengo finalmente definido el operador lineal. Acabo de definir una función, una transformación lineal de B en el doble igual. Y lo que resta por demostrar es que es un isomorfismo. Basta con que sea inyectiva.
porque tiene la misma dimensión estos espacios. Estos espacios tienen la misma dimensión. B igual tiene la dimensión del dual es la dimensión del dual, que es la dimensión de B, así que tiene la misma dimensión. ¿Ya? Para ver qué es isomorfismo, para ver qué L es isomorfismo, basta ver que L alfa es idénticamente al 0, si solamente si el alfa es idénticamente igual al 0. O sea que la única manera en que L sub alfa sea 0 es porque el alfa es 0. Entonces, ya, ¿cómo demostramos esto? Bueno, si el alfa es 0, L de alfa va a ser obviamente 0. Es obvio eso, ¿no? Porque, ¿qué cosa? Bueno, demostrémoslo en ambos sentidos, que trabajemos de un lado para otro. Al tiro demostramos. ¿Cómo demuestro que L alfa es 0 si solamente si el alfa es 0? Bueno, ¿qué cosa es L alfa? Es una función que está definida, es una transformación lineal que está definida sobre el B dual. Entonces, así está definido. L sub alfa de F es igual a F de alfa para todo F de dual. Así se define. Entonces, ahora, si yo supongo que L de alfa es 0, este lado es 0, entonces, si L alfa es 0, implica que F de alfa es 0 para todo F en B dual. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que el alfa anula significa que el alfa anula todos los F que están acá. El alfa pertenece al anulador del dual completo, pero ya habíamos visto que el anulador del dual completo era el espacio cero. Vimos al revés, que el anulador del cero era todo. Así que aquí el alfa implica que el alfa es cero. Y si el alfa es cero, al revés, si el alfa es cero, entonces F de cero, F de alfa, F de cero es cero para todo F, claro. Entonces al revés también es cierto. Puedo revertir todas las flechas. El alfa es cero, sí, solamente es cero. Así que T1 a 1, por lo tanto, isomorfismo. Tan, son naturalmente isomorfos. Eso es espacio. Y no elegí ninguna base. Así que el isomorfismo es natural. Ok. ¿Y esto para qué sirve? Para responder la pregunta. Entonces, sea C una base cualquiera. Sea C una base cualquiera de B dual. Entonces, yo a esta base le puedo asociar la base dual correspondiente. ¿Ya? Y esta es su base dual. ¿Ya? Su base dual, la cual es base de el dual del espacio que estoy considerando. Pero es que este es isomorfo a L. A B. Isomorfo a B mediante qué aplicación, la L. La que manda un alfa para acá. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, si yo me doy una base cualquiera, ese C es una base cualquiera del B dual. Entonces consiste en funciones así. Base de B dual. Así que los vectores son funcionales. ¿Ya? Y tienen que ser N, donde N es la dimensión del B dual, es la dimensión de B nomás. ¿Ya? Me doy esta base C. Le considero su base dual. Entonces, ¿cómo le podemos llamar? No sé qué nombre. Porque aquí generalmente yo sé que cuando los vectores, cuando yo estoy al principio de la clase, tenía P1 hasta Pn y le asignaba a sus funcionales F1 hasta Fn, tales que Fi evaluado en Bj en el delta de Kronecker. Entonces aquí veamos qué nombre le dan, si es que le dan nombre. Déjame ver. Yes.
Entonces, ya, le estoy dando una base C del dual. Entonces, por el teorema 15, le asigno la base dual. Y a esta le vamos a llamar L1, L2, hasta Ln. ¿Ya? Esas son funcionales. Bueno, sí. Así como lo hicimos al principio de la clase, le daba una base P, una beta, una B de Burgo, era el vector B1, y le asignaba funcionales de F1 y F que satisfacían la propiedad del delta de Kronecker. Entonces, ahora no estoy partiendo con vectores, estoy partiendo con funciones aquí, pero le asigno estos L. Esta es la base dual, que es una base de este espacio. ¿Ya? Esa es la C estrella, su base dual, la cual está de acá. Entonces, estos son operadores que viven acá. Entonces, ¿y cómo se definen? En LI evaluado en FJ, es delta IJ. Son operadores que están definidos sobre estos vectores y esta es la definición del delta de Kronecker. Eso. Ok, entonces lo que yo tengo es esta base. Ah, pero esta es una base de este espacio. Entonces, como tengo un isomorfismo, ¿ya? Entonces sean B1 hasta Bn, perdón, alfa. O sea, alfa 1 hasta alfa n, los siguientes vectores, los vectores acá, los vectores en B, entonces alfa 1 hasta alfa n, los vectores en B, tales que estos que están acá, estos LI, son L alfa I, donde L era mi operador, con el que acabo de borrar. ¿Ya? Y claro que existe, porque tengo un isomorfismo, porque estoy usando esto. ¿Ya? Es un isomorfismo esto. Entonces aquí me estoy dando, aquí tengo ciertos operadores. Estos que están acá, este gallo, esta base, se estrella en una base aquí. Aquí tengo L1, L2, aquí tengo mi base. ¿Ya? Y por lo tanto yo puedo considerar la prebase. O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy considerando los vectores alfa 1 hasta alfa n. Que van justo para allá. Es decir, el alfa 1 va a parar al L1. Ah, pero ¿qué cosa? ¿Y cuál es la fórmula? Que el L de alfa I, L sub alfa, me daba el LI. Eso. Eso lo está escrito allá. Entonces ahí, Profe, dígame. la pizarra de la izquierda podría volver a explicar. ¿Está? Sí. ¿Qué pregunta hay? Es que tuve que distraerme un segundo y lo último que vi fue que C es una base cualquiera de V dual. Ok, entonces aquí me estoy partiendo. Tengo C una base cualquiera del dual. A esa le asigno su dual, C asterisco, su base dual, la cual es una base del dual, porque este es mi espacio de partida, no el B dual. Este es mi espacio de partida, o sea, aquí tengo el dual del dual. Ya, pero este, por el isomorfismo que acabamos de ver, es lo mismo que el B, bajo una cierta aplicación L, que la L va de aquí de B acá. ¿Ya? ¿Y qué hace esta L? ¿Te acuerdas lo que hace la L? La L toma un alfa y lo manda al L alfa. Ya sé cómo está definido el L alfa. El L alfa evaluado en F es F chico evaluado en alfa. Entonces ahora tengo una base acá. Y aquí está de nuevo repetido. Se hace una base cualquiera en B asterisco. F1 hasta Fn. Le asigno la C asterisco, que son L1 hasta Ln. ¿Ya? Que es una base aquí. Y ahora lo que voy a buscar son cuáles son los vectores de B que van a parar justo a esta base. Entonces aquí están los vectores de B que van a parar justo a esta base. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, existen, porque es un isomorfismo este, ¿ya? Existen. Entonces, ¿qué tengo? Al fin y al cabo, ¿qué tengo? L alfa I FJ. ¿Se acuerdan qué era esto? Esto era F. Primero, ¿qué cosa era esto? Esto era FJ evaluado en alfa I. Eso por una parte, por la definición del L sub algo, ¿no? Evaluado en algo, era F
evaluado en el vector. Eso por una parte. Pero por otra parte, el L alfa I va a ser LI. Y el LI en FJ, por definición, es el delta IJ. ¿Ah? Entonces, esto es lo que tenemos. Entonces. En resumidas cuentas, es lo que tenemos. Entonces. Hay dos procedimientos. Entonces, este es el que ya conocemos y este es el nuevo. El 2 es el nuevo, el que acabamos de hacer ahora. Entonces, el primer procedimiento era este. Si me doy una base alfa 1 hasta alfa n de P, yo le puedo construir a esta, y esto lo hicimos en la clase anterior, lo que se llama la base dual. ¿Ya? Base de P asterisco, ¿ya? La base de B asterisco, ¿ya? Si parto de aquí, alfa 1 hasta alfa n, le asigno esta base de asterisco, ¿y qué gracia tiene esta base? Que fi de alfa j es delta j. Eso es lo que hicimos en la clase anterior. Y lo que estamos haciendo en esta clase es al revés. En la clase, en esta parte, es lo que estamos haciendo. Estoy dando, voy a explicar, me estoy dando una base F1 hasta Fn, me estoy dando base de dual. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿esta es una base arbitraria de B dual? ¿Existe una base del B original de manera que esta se obtenga de la que voy a encontrar aquí por este procedimiento? Sí, porque acabamos de ver que para esta base F1 hasta Fn del dual, acabamos de construir vectores. Alfa 1 hasta alfa n, ¿ya? Están acá en B ahora, base de B, ¿ya? ¿Y esta qué gracia tiene? Aquí está la gracia. Tal que FJ de alfa I es delta IJ. Entonces, vean la diferencia. Aquí yo me doy los vectores y encuentro los Fs que hacen esta gracia. Aquí yo me doy los Fs y encuentro los vectores que hacen esta gracia. Y hay una pequeña diferencia, que tengo Fi alfa J y aquí tengo Fj alfa I. Y quiero mantener esa diferencia, ¿ya? Aunque sea una cuestión de nomenclatura nomás, porque yo le puedo cambiar el nombre a I y al J, y delta y J lo mismo que delta J I, porque este 0 o 1 depende si es querido J o no, y decir que da lo mismo, yo podría cambiar aquí, pero es que tendría esta fórmula que aquí sería idéntica con esa, y eso podría enredar la perdida, aquí llegar a la confusión. Entonces, pero lo que estoy viendo aquí son dos procedimientos distintos. Este es de la vez anterior, me doy los vectores y encuentro los Fs. Aquí me doy los Fs y encuentro los vectores. Pero las condiciones son las mismas, porque son las duales, una es igual que la otra. Eso. Este es lo abstracto. Ahora, ¿cómo lo hacemos en un caso específico? Esa es la pregunta. Mucha cháchara, mucha letra, es muy abstracto. ¿Cómo se hace en un ejemplo? Ahora que hay alguno por acá, ¿verdad? Bla, bla, bla. Pero eso es lo malo de este libro, ¿viste? Que realmente son cosas muy interesantes, muy bonitas, muy abstractas, pero el momento de las aplicaciones y las cosas numéricas, ¿dónde está el ejercicio? Entonces, ok, déjame ver si encontramos algo aquí. No, pues no hay ejercicio aquí, ¿viste? Y después se pasa a la sección 3.7 del tiro. Ok, déjame ver si seguramente en pruebas hay el ejercicio o en alguna guía. Déjame ver si se me ocurre algo ahora mismo. Ok, tiene que haber alguna prueba, lo debo tener por ahí, pero déjame ver si se me ocurre en este momento. Ejemplo, ¿no? Intentemos un ejemplo. Considerar oh yes. Pero eso ya está, es del ejemplo anterior, de la anterior que está cantado. ¿Sí? Considerar
los siguientes funcionales lineales. Los siguientes funcionales lineales. Considerar los siguientes funcionales lineales sobre R3. Ok. Considerar los siguientes funcionales lineales sobre R3. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy eligiendo elementos acá, porque son funcionales lineales. Es decir, considerar los siguientes funcionales lineales sobre, es decir, elementos de R3 dual. Yo ya sé que este gallo tiene dimensión 3. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es darme tres funcionales que sean LI, para que sea base, si no va a estar frito. Entonces voy a dar tres funcionales, considerar los siguientes funcionales: F1, X1, X2, X3, entonces aquí hay que cruzar los dedos, que me salgan realmente LI, ¿ya? Cruzar los dedos, que salgan LI. LI. Ok, so, a ver, así al azar nomás. Es un funcional lineal. Entonces te dice lo que le hace a un vector en R3, le mata un elemento de F. Entonces ahora es que lograr al 0 van a empezar con un LI. ¿Ya? Pero mira, es que en general, si uno elige al azar, lo más probable es que sea en LI. Ya, ahí está. Y el tercero, ya, menos X2 más X3. Veamos qué pasa con eso. Están elegidos al azar. ¿Ya? Tengo tres funcionales. La pregunta es, ¿es esto, es este conjunto, es este un conjunto LI? Si la respuesta es sí, entonces tengo tres funcionales LI en este espacio que tiene dimensión 3, así que esto va a ser una base. ¿Ya? Entonces, si la respuesta es sí, hallar la base alfa 1, alfa 2, alfa 3 de R3, beta. ¿Es C un conjunto de I? Si la respuesta es sí, hallar la base beta, alfa 1 alfa, de R3, así que estos son vectores con tres coordenadas, ¿no? Tres vectores de tres coordenadas. Si la respuesta es sí, hallar la base beta de R3 tal que la dual de esta sea exactamente esta. Es decir, implemente todo lo que hicimos allá en este caso específico, en este ejemplo. ¿Ya? Voy a echarme una gotita al ojo y ya vuelvo, ¿ya? Ok, ahí está mejor. Ya, entonces hagamos esto. Ya está. Respuesta. Veamos qué tengo que hacer. Dice, ¿es este un conjunto LI o no? Entonces, ¿qué necesito hacer? Suponer que C1, C2, C3 son escalares, tales que
sea, C escalar está C1, F1 más C2, F2 más C3, F3, o sea, el funcional 0, es decir, el 0 del dual. Ah, shoot. O sea, suponer que son tres escalares, tal que esto es una identidad de funcional, tal que este es 0, el funcional 0, la función 0. ¿No? Entonces, por lo tanto, va a ser 0 para todo X1 y todo X3 que yo ponga aquí, que meta acá. Y si yo verifico que el C1, el C2 y el C3 son 0 necesariamente, entonces va a ser cierto que es el ley. Estamos haciendo un ejemplo específico para sacarle el filo a la abstracción, ¿ya? Para hacer que lo abstracto sea más aterrizado. Oh, este ya murió, ya por la... Voy a limpiarlo después, ya vamos a usar el... Este que no se pega, pero que está limpio. Este me gusta, ya. Se pega. Ok, so, ¿qué significa que yo, si evalúo en cualquier X1, le tiene que dar idénticamente igual? So, C1, F1, se va a quedar más. C2, F2 evaluado en cualquier cosa, ya me quedé corto. Más, voy a escribir de nuevo, ya. C1 más C2, 2X1 más X2 más 3X3 más C3 más C3, F3. Este no era tan complicado, ¿ya? Pero esto tiene que ser igual a 0 para todo X1, X2, X3, porque este es el funcional 0. Entonces, la única manera de que esto ocurra es que todo lo que acompañe al X1 sea 0, es decir, C1 más 2C2 igual 0, porque aquí no hay X1, el menos 2C1 más C2 menos C3 sea 0, y el C1 más 3C2 más C3 sea 0. O sea, yo necesito que este sistema lineal tenga la única solución, la trivial. Es un sistema homogéneo. Entonces, ¿qué significa? Tengo que considerar la matriz ampliada. 1, 2, 0. Menos 2, 1, menos 1. 1, 3, 1. Ya, entonces, si tiene determinantes distintos de 0, estoy listo. Porque va a ser invertible y la única solución va a ser la trivial. Ya, pero con la suerte que tengo yo, apuesto que elegí justo los coeficientes que me da determinante 0. Ya me conozco. Ya, ok, pero pongamos la suma de... A esta le sumo esto. Ok, so 1, 2, 0. Y a esta le voy a sumar esto, así que me queda 1, 4, 0. 1, 3, 1. Ok. Entonces, tuve suerte. Aquí, 3, 3. Ya este determinante. 4 más 2, 6. Determinante 6. Quinto de 0 implica el C1, el C2 y el C3 son necesariamente 0, por lo tanto, la respuesta es sí. Yes, es el leí. Bien, chachín. Ya, esto no lo quiero borrar porque capaz que es lo que necesito. Así que estas son, este es un conjunto, tampoco voy a borrar eso, porque ya es el leí, ya sabemos que cierto es el leí. Que sí es el leí. Ok, entonces, ¿qué estoy buscando ahora? Pues yo ya sé que existen estos vectores. Alfa 1, alfa 2 y alfa 3 en R3 tal que sea la base 2. Entonces esto ya está adaptado porque ya no lo necesito. Entonces, ahora entonces, la pregunta es esta. ¿Cómo hallar alfa 1, alfa 2 y alfa 3? ¿Cómo hallar alfa 1, alfa 2 y alfa 3? Esa es la pregunta del millón, ¿ya? Agüita, agüita. Necesito esto, no lo sé. Ya, bueno, si lo necesito, lo vuelvo a escribir. Esto simplemente significó, esto era necesario para ver que eran LI esos tres funcionales. Eso es todo, ¿ya?
Si no necesito, lo vuelvo a escribir. ¿Cuál es el problema? Aquí está la propiedad. Ya sé que es una ley. Entonces, ¿cómo allá? ¿Qué son esto? Pero ¿qué gracia tiene este alfa 1, alfa 2 y alfa 3? ¿Cómo están definidos? Es la base dual. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que F1 de alfa 1 es delta 1, 1. Este compadre tiene que ser 1. F2 de alfa 1 son distintos, porque 0. F3 de alfa 1, 0 también. Ya, estamos listos. F1, F2, F3. Nuevamente, F1, F2, F3. Nuevamente, F1, F2, F3. ¿Y qué va acá? Alfa 2. Y este es 0, pues 1 distinto de 2. Acá 1. Acá 0. Aquí viene alfa 3, 0, porque 1 distinto de 3. Alfa 3, 0. Y este compadre, 1. Estoy viendo una matriz de identidad aquí. Ahí está la diagonal, y el resto todo 0. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Entonces, déjame ver si necesito darle, ya voy a borrar esto, ya lo puede confundir. Pero eso es lo que está pasando. En el fondo vamos a ver que lo único que estamos haciendo aquí, toda esta no tiene mucha ciencia, porque lo que estamos haciendo, estamos hallando vamos a hallar una matriz inversa. Ok, pero déjame ver qué cosa tengo que hacer. Creo que voy a tener que darle nombres. ¿Qué nombre le puedo dar al alfa 1? Yes. Pero eso me puede confundir. Ya, bueno, entonces hay que tener cuidado aquí. No sé qué nombre darle aquí. Al alfa le voy a dar AES. A1, A2, A3. Al alfa 2 le voy a dar B. B1, B2, B3. Y al alfa 3, no sé si será cierto, o sea, si será necesario introducir esta notación. Pero está claro que el A es alfa 1, el B es alfa 2 y el C es alfa 3. Y entonces, ¿qué ecuaciones tengo acá? F1, alfa 1. Pero es que el F1 es esto. Entonces, aquí dice que necesito A1, A2, A3. Entonces, ¿qué tengo? Entonces, tengo esto. Voy a escribir esto. F1, alfa 1. F1, alfa 1. Entonces, tengo A1 menos 2, A2 más A3 igual 1. Esto. ¿Está bien? Sí, porque si el alfa 1 es A1, y después viene A2 y A3, sí, está bien. Entonces ya tengo lista esto. Después, ¿qué necesito? F2 alfa 1 igual a 0. F2 alfa 1. F2, ¿qué cosa es? 2A1 más A2 más 3A3 igual 0. Esto que está aquí es el F2 y lo estoy evaluando en alfa 1 y está siendo igual a 0. Listo. Ahí tengo el siguiente. Y después, ¿qué necesito después? ¿Qué necesito? El F3 alfa 1 menos alfa menos A2 más A3 igual a 0. F3 en alfa 1, 0. Listo. Tengo eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo puedo escribir esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? 1 menos 2, 1. 2, 1, 3. 0, menos 1, 1. A1, A2, A3. A1, menos 2, A2, más A3, igual 1. A1 por 2, más A2, más 3A3, 0. A1 por 0 no está, A2 por menos 1, A3 por 0.
S. Bien. Y adivinen qué viene a continuación. Los funcionales aquí son los mismos, F1, F2, no cambia eso. Lo que cambia es el alfa nomás. En vez de alfa 1 es alfa 2. Entonces aquí, ¿qué hago? C1, C2, C3. ¿Y aquí qué hago? C1, C2, C3. Entonces, resumiendo, ¿cuál es el alfa 1, cuál es el alfa 2 y cuál es el alfa 3? El alfa 1 es la primera fila de la inversa de esta matriz, porque esta matriz por esta está identidad, así que esta matriz es la inversa. Todo lo que tengo que hacer es hallar la inversa de esta matriz y observar cuáles son las filas, no las columnas, porque estamos en igual. Ya, hallar la inversa y cachar cuáles son las filas. La primera fila es mi primer vector. La segunda fila es mi segundo vector y así encuentro la base predual. ¡Qué maravilla! Y esto ustedes saben hacerlo. ¿Cómo no van a saber hacer en contra? ¿Cómo no van a saber cómo hallar la inversa? Esa es materia de línea 1. ¿No? Pues hagamos eso, ¿ya? Okay. Entonces, primera cosa, que esto no se puede ver al ojo del principio. O sea, si te ponen el problema, dice, considera los siguientes funcionales. Te verifique que son LI. Ahora encuentro la base predual. Dice, no lo puedes resolver mirando el enunciado del ejercicio, porque hay que hallar una inversa. Y nadie puede hallar la inversa con solamente mirar la original, ¿no es cierto? Porque hay tiempo de trabajo para hallar la inversa. ¿No? Pero es algo que nosotros sabemos hacer. Método de Gauss. Podría usar cofactores si quisiera, ¿ya? Pero como está el mundo principal ahí, está listo para estar pidiendo, por favor, súmeme 2 para matarme, ya, entonces ahí, ¿cachai? Está listo. Entonces, Juan, ok, so, 1, 2, 0, 1, 0, 0, este más 2, 0, este más 2, 5, este más, este menos este, este menos este, este menos, maravilla. Y ahora no olvidar lo que hice. A este le sumé 2 veces este. Y a este le resté ese. Ya. Bien. Entonces, ¿qué hago ahora? Permuto. Claro que sí. 1, 2, 0, 0, 1, 1. Oh, wait a minute. 0, 5 menos 1. Ya. Permuté. Todo lo que hice. Ahora a este le resto 5 veces. 1, 2, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. A este le resto 5 veces. Este menos 5 veces. Este menos 5. Este menos 5. Y este menos 5 me da 0. Y este menos 5, menos 6. Y ahora divido por menos 6. Uno. Oh, ese no se pega. Ya me olvidé. ¡Ah! El zorrillo no tiene imán. Ya. Ya. Ok, so no problem. Y entonces estamos bien. Ya estamos bien. Mucho cuidado así con equivocarse, porque entra la escoba, ¿ya? Pero estamos casi cerca del final. Porque ahora tengo, mira, ya tengo un 0, así que matar a este nomás. Entonces hay que restarle. A este le resto menos 6 sextos más 7 sextos igual a un sexto. Un sexto aquí. Dije que a este le iba a restar ese, yes. A este le resto ese. A este le resto ese, un sexto positivo. A este le resto este. 5, 6, un sexto nuevamente. Yes. Yes. Ok. Y aquí me quedo un 0 y un 0 y un 1. Y aquí tengo 0, 0, 1, 0. Y solamente falta por matar ese 2. Y aquí menos 7 sextos, menos un sexto, 5 sextos. ¿Ya? ¿Ya? Molesta por el mucho computador, a veces me duele el codo. ¿Ya? Ok, estamos casi listos ya. Este menos 2, este menos 2.
6 sextos menos 2 sextos, 4 sextos, también conocido como 2 tercios. Este menos 2, este menos 2, un tercio. Este menos 2, un tercio. Pero esta es la inversa. ¿Ya? Por lo tanto, este vector vale 2 tercios, un tercio, un tercio. La primera fila de la inversa. Este vale un sexto, un sexto, un sexto. Este vale menos 7 sextos, menos un sexto, 5 sextos. Esta es la base de R3, a la cual si tú le calculas la dual, va a dar exactamente los funcionales por los que partimos el ejercicio. ¿Ya? Y esto que está aquí, en este caso particular, este ejemplo, esto es un ejemplo de todo el argumento abstracto que hicimos al principio de la clase. No aparece ningún ejercicio así en el libro, porque como te digo, este libro es bueno, pero es muy abstracto y le gustan las demostraciones elegantes, pero al momento los cubos de cómo se hace en la práctica no te dan nada. Aquí les doy algo y yo ve, entonces por eso es que a ustedes no les basta con tener el libro, tienen que asistir a la clase de González, ¿ya? Disculpe, para que vean los ejercicios, ¿ya? Cómo se hace en la práctica. ¿Ya? Entonces este libro, yo estudié por el Hoffman y Kunsel. O sea, cuando yo entré a la universidad y estudié licenciatura en matemáticas, me enseñaron álgebra lineal por este libro. Muy bonito y todo, pero jamás, al principio de mi carrera no era bueno para hacer cálculo porque me daban la pura materia y no me daban ninguna cosa práctica. Tenía una cosa práctica. Ya, listo. Ok, so, yo voy a una pequeña recreo y ya vuelvo. Ya, entonces, ¿cuál es la moraleja la moraleja de este ejemplo? Es que cuando uno le hacen este tipo de preguntas en RN, o en R3 o en R4, lo que sea, te dan unos funcionales lineales sobre RN y te dice encuentre la base predual. Es decir, encuentro los vectores de RN tal que cuando le encuentro la base dual me da justo los funcionales con los que partí. Entonces, uno, ¿qué tiene que decir uno? Ah, esas papitas, si lo que hay que hacer es encontrar la inversa de una función, de una matriz. Hay que encontrar la inversa de una matriz nomás. Y eso lo vimos en clase ya. Pero ¿qué pasa cuando el profe se pone, les toca un profe de matemáticas malvado? ¿Ya? Así, malo, malo, malo. Como cazuela de jote, malo, malo. ¿Ya? Y el profe les dice, les da unos les cambia el espacio. Dice, por ejemplo, ¿verdad? No sé si lo voy a hacer, simplemente estoy diciendo las posibilidades, ¿ya? Estoy explicando las posibilidades. Dice, uno puede decir, considere los siguientes funcionales lineales sobre el espacio de los, no R3, los polinomios de grado a lo más 2. Considera los siguientes funcionales lineales sobre P2. ¿Ya? Entonces, primero, esto no es R3, así que aquí no hay vectores de 3 coordenadas, hay polinomios. Suponte que el primer vector, Profe, dígame. los alfa que calculamos recién son los que hacen la base predual, ¿cierto? Sí, la base del espacio original, que cuando yo a esa base le encuentro la base dual, me da justo los funcionales con los que partí. Eso. Eso. Ya.
Y ahora, pero lo que pasa es que, como te digo, se puede complicar esto porque te pueden dar funcionales sobre el espacio de los polinomios. Donde, por ejemplo, el primer funcional, primero no te estoy dando aquí vectores de 3 coordenadas, te estoy dando un polinomio cuadrático, a lo más grado 2. Entonces, por ejemplo, a ver, un operador típico, la derivada. Ese es lineal, porque F1 de P más Q es P, aunque hay otro, a ver cuál otro podría ser, que sea lineal también. Ya, por ejemplo, la integral de 0,1 de P de X. Eso es lineal, porque si yo cambio P por P más Q o P más lambda Q, la integral también es un funcional lineal. Entonces ahí tengo otro, F3 de P de X, que evalúa el polinomio en menos 1. Ese también es lineal, porque si tengo una suma polinomio, por definición, esto va a ser la suma de estas dos. Ahí tengo 3 funcionales lineales. Entonces, ¿cuál podría ser la pregunta? Encuentre la base de P2, porque estos son funcionales lineales sobre P2. O sea, que estos que están aquí son 3 compadres que viven en P2 estrella, ¿ya? Tengo que demostrar que son LI, sí. No sé si serán LI, estoy eligiendo al azar, no voy a hacer este ejemplo, ya le estoy diciendo las posibilidades. Esto aparece en pruebas de los años pasados, ¿ya? Y aparece en el libro. Entonces hay que estar pendiente de esto, de que te pueden cambiar la pregunta, te pueden cambiar el espacio, ¿eh? O sea, aquí me dan 3 funcionalidades sobre P2 y dice, encuentre la base de P2. ¿Y cómo una base de P2? Son polinomios. Entonces son polinomios se llaman así, P1, P2, tiene que ser 3 porque está en dimensión 3. ¿Ya? O sea, me están pidiendo allá 3 polinomios fijos. Encuentro la base de P2, P1, tal que, esto lo llamamos beta, ¿ya? Tal que beta es C, esta. Suponiendo que estos son LI, no sé si serán LI, ¿ya? Encuentre la base predual, es decir, los polinomios específicos, tales que cuando tú a esta base de polinomios específicos le encuentras una dual, te da justo los funcionales de partida. Y esta es una variante del ejemplo anterior, pero no sobre R3, es sobre el caso de los polinomios. Y hay chorreras de operadores lineales, como aquí hay este es un funcional lineal, que pero es que, disculpa, este no es un funcional lineal, porque ya, ahí está, la derivada en cero, tiene que ser un número en F, ¿ya? Ahí me equivoqué. Este es un número en el cuerpo, ¿ya? Así que este F1 toma un polinomio y lo manda a un elemento del cuerpo, que en este caso es R. Así que este es un funcional lineal. ¿Y por qué es lineal? Porque, bueno, normalmente la suma de 2 va a la suma de las derivadas y el valor en cero es lo mismo que acá. Funcional. Este también es un funcional, este también es un número, y este también es un número. Son funcionales lineales, realmente son funciones lineales que van de P2 en R. Eso es lo que el FI, cualquiera de estos 3, va de P2 en R. Eso. Encuentre ahora la base fundamental. Este es un buen ejercicio, ¿viste? Pero puede que sea, como yo lo elegí al azar, esto puede que sea engorroso. Pero bueno, esa es una posibilidad. Hay como de este estilo hay en las pruebas de los años pasados. Y cuando ustedes lleguen a ese momento, se van a dar cuenta, recordar esto que yo hice acá, porque van a encontrar este tipo de ejercicios en las guías de las pruebas de los años pasados. Las guías no sé si hay una mucha, pero en pruebas hay un montón en el Moodle, ¿ya? Y hay varios ejercicios de este estilo que aparecen en pruebas del año pasado, 2015, 2016, 17, 17. Ahí tienen chorrera de ejercicios. Ok, sigamos con el libro ahora, ¿ya? Ok, ¿dónde iba? Se me escapó algo aquí. Ya, estaba en el, ya demostré que el corolario. Corolario del teorema. Entonces, ¿cuál era el teorema que demostré? Teorema, ya lo demostré, pero voy a escribir el enunciado, ¿ya? Entonces sea B de dimensión finita sobre F para cada alfa
en B, defina este operador ¿ya? Esto ya lo definimos, eso ya lo definimos, ¿ya? Y defina. Entonces, la aplicación, ¿cuál es el teorema? La aplicación que manda un alfa a L alfa es un isomorfismo de B sobre doble igual. Eso ya lo demostramos. Ya lo estoy escribiendo para recordar porque necesito el corolario. Le damos así y le decimos corolario. Mismas condiciones, B de dimensión finita, bla, bla, bla. No voy a repetir. Entonces, ¿qué dice aquí? Sí. L es un funcional lineal. Si L es un funcional lineal sobre el dual, y L es un funcional lineal sobre B dual, es decir, un elemento acá, un doble dual. Entonces, existe un único alfa en B, un único vector. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué un corolario? Porque lo que estoy haciendo, me estoy dando un funcional, me estoy dando un L, está acá. Por lo tanto, tiene que ser de esta forma, L alfa. Ese es el teorema, porque dice que es un isomorfismo. Entonces, lo que estoy escribiendo acá es esto, que existe un único alfa, único porque es un isomorfismo, no hay inyectiva, y sobreyectiva. Entonces, existe un alfa y además único, existe un único alfa P, tal que este funcional M está dado de esta manera. Eso es simplemente un corolario evidente, trivial del teorema, es una reformulación. Si L es un objeto acá, un funcional en el dual, o sea, es un funcional sobre el dual, es decir, un elemento del doble dual, tiene que ser de esta forma, L alfa. Para un alfa que proviene del B y tiene que ser único, porque es biyectiva la aplicación. Entonces, existe un único alfa tal que este L está, la fórmula tiene que estar dada de esta manera. L de F tiene que ser F de alfa para este alfa único. Y aquí el F es una variable. El vector variable, en este caso, el vector es un elemento del igual, una F. Profe, Sí, ahí en la segunda línea dice defina, B defina. defina. Eso, ¿esa era la pregunta? Sí, Ya. Disculpa, en letra S, en la letra me sale malita, no entra, ¿ya? Sale, uy, una vez que asistí a una clase donde el profe tenía, escribía peor que los médicos. Tenía que sentarme en la primera fila. Parecía que escribía en japonés. Ya. Bueno, pero era buen profesor y la clase era objetiva, era una clase certificada, claro, pero escribía muy mal. Okay, so. Wow, okay, so where was I? Yes, ese es el corolario 1. Corolario, pongamos un número, es un número 1, porque hay un corolario 2. Corolario 2. ¿Qué dice el corolario 2? Sea B un espacio de dimensión, un espacio vectorial de... Oh, mira, el zorrillo se pegó, pero se supone que no tiene imán. Oh, qué raro. Salió el chiquito nomás. Y nunca más va a hacer. No debería ni haberlo molestado ya. Se ve un espacio vectorial de dimensión finita. Pero, qué locura, ya, ok. O sea, ve un espacio vectorial de dimensión finita. Entonces, cada base de B dual es la dual de alguna base
una base de D. Eso ya lo sabemos y el ejemplo que hice numérico ilustra el corolario 2. Eso ya lo hicimos, no lo voy a repetir. Dice, en vista del teorema 17, usualmente identificamos alfa con L alfa, como si fueran iguales. Y decimos que B es, entre comillas, el dual del dual. O que B y B dual están naturalmente en dualidad uno con el otro. Cada uno es el dual del otro. En el último corolario tenemos una ilustración de cómo puede ser útil esto. Este último corolario demuestra cómo es útil esta noción. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué es útil? Porque cada base del dual va a ser el dual de alguna base de D. Entonces, en vez de estar peleando con funcionales, voy a mejor considerar los vectores acá, porque son más fáciles. Eso. Ok, so that's good. Dice, aquí, observación. Observación. Si E es un subconjunto, es decir, estoy tomando un conjunto de funciones, de funcionales, un subconjunto del dual, así que estos son aquí consiste de funcionales. Si E es un subconjunto, ¿ya? Entonces, el anulador de E técnicamente es un subconjunto del dual. Sí, porque si yo tengo un subconjunto de un espacio y encuentro el anulador ese vive en el dual del espacio. Ya, pero es que si yo lo identifico con el B a través de este L, entonces lo puedo considerar. Entonces, si identificamos B y B doble dual vía L, este operador en L, si lo identificamos, entonces este dual lo podría yo mirar, entre comillas, como si fuera un subconjunto del B. Entonces, parto con un E que está en el dual, que consiste en funcionales, y su anulador lo puedo ver como un conjunto de vectores. Ok. Entonces, este anulador, lo puedo ver como un subespacio de D. ¿Cuál sería? Por alfa B, tal vez que f de alfa igual 0 para todo f en E. Porque en E consiste de funcionales. ¿Ya? Ok, bien, perfecto. En un corolario del teorema 16, es un teorema antiguo, que no está aquí en esta parte, notamos que cada subespacio W está determinado por su anulador W0. Esa última observación, con eso vamos a terminar la clase, ya, porque no quiero pasar al siguiente sección ahora, sino la próxima semana. La sección que viene después es la 3.7, ¿de qué era 3.7? ¿Cómo se llama? Todavía falta un rato para llegar a 3.7. A ver qué dice. La transpuesta de una transformación lineal. Cuando veamos la sección 3.7, vamos por fin a entender y a apreciar cuál es el origen de la transpuesta de una matriz. Ustedes han conocido la matriz transpuesta desde su más tierna infancia, desde que tomaron el primer curso de álgebra lineal. La primera clase ya el profe les dio un ejemplo, capaz que haya sido yo mismo, el profe les definió las matrices y después definió la matriz transpuesta. Dijo, esta es la transpuesta, y la transpuesta consiste en tomar la fila y ponerla como columna. Y me dice, ¿y cómo se le ocurrió a los matemáticos hacer eso? Que es algo arbitrario, es bastante artificial, cambiar la fila por la columna, ¿qué interpretación tiene? Eso lo vamos a ver cuando hablemos de la sección 3.7. Cuando hablemos de la transpuesta de una transformación lineal, que vamos a ver que la matriz asociada va a ser la transpuesta de la matriz original. Y de ahí, pero para eso necesitamos hablar de estas cosas, pues pasos iguales. Así que sigamos tranquilito por las piedras. Despacito las piedras, despacito por las piedras. Oh, okay. Dígame. Esas comillas que tiene, dice el anulador de E, su conjunto de V. Claro, porque el anulador de, si el E está contenido en el B dual,
el anulador realmente está en el dual del dual. Pero si yo identifico el dual del dual con B mediante la aplicación L, yo puedo ver el D anulador como si fuera un subespacio de D. A eso se deben las comillas, ¿ya? De que realmente no es un subconjunto, sino que es la imagen bajo L, bajo la inversa del L, etc. Aquí tengo B. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo yo? Partí con esto. Me dio un subconjunto del dual. A este yo le asocio el anulador, que realmente vive en el dual del dual. Ya, entonces, este aquí realmente no es un subconjunto de B. El anulador de E está aquí adentro. Ya, pero como esto es un isomorfismo, yo puedo considerar, este es el L, la imagen inversa, que es el inverso de E0. Es aquel subconjunto de B que bajo L va justo a parar a este E0. Y este, para no... Entonces, ahora este vive aquí adentro, en el B. Entonces, como es un isomorfismo todo esto, este subconjunto lo identifico con este. Por lo tanto, cuando yo escribo esto, realmente lo que quiero decir es que estoy considerando esto. Y esto realmente es un subconjunto de B. Porque este vive acá, ¿viste? Entonces, estoy identificando lo identifico con el E0, que realmente vive aquí adentro. Pero como es de un isomorfismo, esa es la gracia de tener isomorfismo, que uno puede cambiarse de espacio. ¿Ya? Entonces, y cuando yo al E0 lo veo dentro del B, se transforma aquí, entonces no debería escribir E0, debería escribir L a la menos 1 de E0. Pero uno no hace eso, ¿ya? Porque es muy pedante, o sea, uno es demasiado cuidadoso, porque cuando hay en álgebra lineal, cuando uno tiene isomorfismos naturales, uno simplemente puede ignorar que hay un isomorfismo y puede incluso considerarlo como si fuera una igualdad, porque no lleva a ninguna contradicción. Como si estos pasos fueran iguales. No lo son, pero como si fueran, porque hay un isomorfismo natural entre ellos. Entonces, todo lo que pase aquí lo puedo trasladar acá y viceversa. Esa es la explicación más detallada. Oh, bueno, y hasta aquí no me voy a llegar porque se me va a acabar el tiempo, no voy a alcanzar a explicar lo demás, ¿ya? Pero bueno, mañana la prueba. Mañana a las 6, la prueba. Se la voy a mandar a su correo, además de subirla al Moodle y a su correo. Ustedes saben, los que espero que todos ya sepan cómo mandar la prueba, ¿ya? Profe, Diga, ¿no va a haber una sesión de Zoom? pero ya hubo uno la semana pasada, pues hice una. O sea, no, pero en el momento de la prueba. No, pues yo les mando la prueba por correo a su casa y ustedes trabajan solitos en la prueba durante 1 hora y media. Y a las 7:30 tienen que empezar rápidamente a sacarle fotos, subirla ya, etcétera, etcétera. Y mandársela, y que tiene que llegar a mi correo a las 20 horas. ¿Ya? Todo esto está explicado cómo se hace en la página, en el Moodle. Sí, ¿Ya? sí, sí, lo leí, pero no decía nada respecto al Zoom, así que por eso la pregunta. No. Ya, Usted recibe la prueba en su casa, se pone a trabajar en ella, le saca foto y me la manda. Pero no hay ninguna conexión en vivo y en directo Zoom, ¿ya? Y si en la prueba usted usa algo que yo no he demostrado en el curso y que lo sacó a la internet o un ángel se lo sopló, va a tener que justificarlo en la prueba, ¿ya? Todo lo que usted escriba tiene que estar bien justificado. Nada de por afirmación. ejemplo, cuando digamos, por teorema demostrado en clase, eso no es necesario No, pues sí, demostrar ese teorema, claro, ¿cierto? no, porque si usted dice, si usted hace algo y dice es que es por el teorema demostrado en clase, y realmente es por el teorema demostrado, yo mismo hice ese teorema, yo me acuerdo cuál está usted mencionando y está bien, ¿ya? Pero si usted me da una solución que usa otra cosa que yo nunca vi, no, pues tiene que demostrar aquello que está usando. Pues usted puede usar un tremendo cañón así para matar el problema y salen 2 líneas, pero el teorema yo nunca lo demostré. ¿De dónde lo sacó? Tiene que explicarlo. No puede sacarlo. ¿Cachai? No puede ser de la internet. Eso, tiene que ser de la materia del curso. ¿Ya? Sí, se entiende, se entiende. Ok, perfecto. Entonces nos vemos mañana. Buena suerte en la Profe, prueba. ¿Ya? Ya, profe, gracias. profe, Dígame. dudas de enunciado, le podemos enviar correo, ¿cierto? ¿What? ¿Qué dijo?
¿Dudas sobre el enunciado? Sí. Sí. ¿Dudas sobre el enunciado? Sí. Tú me mandas por correo, yo escucho auditivamente, me llegó un correo, pues inmediatamente, el Brian no entiende el enunciado, inmediatamente te respondo, no vaya a perder nada de tiempo, ¿ya? Ah, ya, ya. ¿Ok? Gracias. Ya listo, ya, chao. Nos vemos. Ya.